Hola y bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderadas. Antes de comenzar el episodio, queremos hacer un pequeño paréntesis para presentarles a la nueva integrante del equipo de Guanacas. Ella es Vicky. ¡Woo! ¡Woo! Hola, gracias. Mi nombre es Vicky. Estoy muy emocionada de formar parte de este podcast y sobre todo de hacerlo con dos de mis grandes amigas. Ay, qué belleza. Gracias, Vicky, por acompañarnos. Al público que nos escucha, queríamos decirles que Vicky ya estaba trabajando como nosotras, pero era la directora de las redes sociales. Ella se encarga de hacer todos los posts, todas las historias que ustedes ven en Instagram y en Facebook. La diferencia, como Vicky ya les comentaba, es que ella va a estar grabando con nosotras. ¡Qué emoción! Este episodio va a conmemorar el mes del orgullo, que por los que no lo sabían, es donde se celebran las luchas, los acontecimientos importantes de la comunidad LGBTQ+. Para los que no saben qué significan estas siglas, significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y todos los otros personajes de esta comunidad que no caben dentro del espectro dentro de un término en específico. Este término surgió allá por los años 90 para reemplazar el término unilateral homosexual y como todo lo que hace la comunidad, donde se trataba de incluir a todas las otras identidades de género u orientaciones sexuales que no cabían dentro de ese denominador homosexual. Queremos también contarles cómo surge la celebración del Pride o del orgullo. Esta celebración se originó en Estados Unidos en la década de los 70. En estos años habían varios grupos que estaban también enfrentándose a las autoridades y habían comunidades como la de los hippies, la comunidad negra, que ellos estaban luchando por sus derechos, y pues en esto entra también la comunidad LGBTQ+, que también buscaba tener los mismos derechos que cualquier otra persona, que cualquier otro ciudadano. Y bueno, hoy en día el objetivo principal de la celebración es que la gente entienda y enviarles un mensaje a todas las personas que la comunidad merece respeto y que merecen ser aceptados y que merecen tener también los mismos derechos que cualquier otro individuo perteneciente a nuestra sociedad. En el Pride existe otro elemento muy importante, un símbolo que se destaca en cada celebración LGBTQ+, y esta es la bandera. En 1978, Gilbert Baker, que era un activista de los derechos de los homosexuales, fue quien inventó esta bandera. La bandera con estos 6 colores, y cada uno representaba algo. El rojo, la vida; el naranja, la salud; el amarillo, la luz del sol; el verde representa la naturaleza; el azul, la serenidad; y el violeta, el espíritu. A pesar de que todos estos movimientos tenían fuerza y que la homosexualidad no es nada nuevo para la humanidad, siempre ha existido homofobia. En 1970, el psicólogo estadounidense George Weinberg definió como el miedo a estar incómodamente cerca de los homosexuales. Este miedo, entre comillas, u odio en contra de la comunidad LGBTQ+, lleva a algunas personas a cometer atentados y asesinatos en su contra. En 1973, alguien prendió fuego a un bar gay en Nueva Orleans, en el cual murieron 32 personas. Lamentablemente, nunca se detuvo el culpable de los hechos, y muchos de los heridos no quisieron tomar o contar lo que vivieron por temor a ser represaliados en sus trabajos y por sus familias. Otro caso un poco más reciente fue en el 12 de junio del 2016, ocurrió un tiroteo en una discoteca gay, una discoteca llamada Pulse, en el cual murieron 50 personas y 53 resultaron heridas. Me parece sorprendente que en el 2016 todavía existieron ataques a la comunidad LGBT. La verdad es que estos son ejemplos importantes de esa homofobia, que como ya decíamos, parece un miedo a algo que siempre ha existido, así que les queremos presentar un poco de antecedentes. Con lo que vamos a compartir a continuación, esperamos que nuestros oyentes reflexionen sobre la antigüedad del comportamiento homosexual y cómo después de miles de años parece que no hemos evolucionado en cómo tratamos a aquellos que son ligeramente diferentes a nosotros, diferentes en su color de piel, su acento, su religión y en este caso en particular, diferentes son su orientación sexual. Durante mi poco tiempo de experiencia dentro de la comunidad LGBT, por si no lo sabían, me he dado cuenta, he tratado de buscar respuestas y las cosas que he aprendido es que, primero que nada, la atracción hacia el mismo sexo es bastante compleja y es verdadera, realmente existe. Así que espero que con lo que vayamos a compartir, esto
esto sea una conversación honesta, ¿verdad? Y realmente no esperamos ofender a nadie, sino que vamos a presentar los hechos tal cual son, tal cual se han registrado en los diferentes libros de historia y en los diferentes estudios. Nosotras siempre tratamos de que los episodios y de que la información que les damos en los episodios sean verídicas, sean de fuentes que ustedes mismos puedan ir y buscarlas, ya sea en libros, ya sea en investigaciones científicas, ya sea en arte, como el día de hoy, que vamos a hablar un poco de poesía, un poco de pinturas. Queremos comenzar con Homero en el siglo VIII antes de Cristo. Un poco de la historia de Homero es que él es considerado el padre de la tragedia y escribió muchos textos, entre ellos un poema que es la Ilíada. En este poema habla sobre la guerra de Troya, habla sobre honor, sobre virtud y habla sobre Aquiles, que es el héroe de esta historia, y cómo Aquiles está íntimamente relacionado con Patroclo. En el poema explica que estos dos personajes vivían juntos y eran confidentes, y que también Aquiles se rehusó a irse a la guerra porque no quería abandonar a Patroclo, lo cual te hace creer y te hace pensar que no era una relación solo de amigos, pues, y de hecho muchos expertos todavía discuten si Aquiles y Patroclo eran pareja. Otro ejemplo de la antigua Grecia es también la poetisa Safo. Ella nació en el año 600 a.C. en la isla de Lesbos. Sí, para los que se están preguntando, de ahí viene la palabra lesbiana. Y bueno, los pocos fragmentos de poesía de Safo que se pudieron rescatar son explícitamente para mujeres. Y ahí se evoca a la diosa Afrodita como una personificación del amor y el deseo que Safo tenía por varias mujeres que habitaban la isla. La creencia popular era que era una isla llena de actividades promiscuas, cuando en realidad era una isla del Asia Menor que era como cualquier otra ciudad de ese tiempo. Bueno, y continuando con la historia, nos vamos a situar 200 años después, cuando el mundo escuchó al gran filósofo Platón. Para ponerlo en contexto, Platón era un estudiante destacado de Sócrates y el maestro de Aristóteles. Todo lo que sabemos de Platón es gracias a los apuntes de Aristóteles. Un ejemplo es La República. Casi al final de su vida, Platón sostuvo un simposio, que en aquel entonces era una práctica común entre hombres para comer, bailar, beber vino y discutir sobre política. El tema central de este simposio era definir el amor verdadero. Platón concluye la reunión diciendo que el amor verdadero no necesita de ningún contacto físico, sino de la estimulación intelectual. Es gracias a esta reunión que el mundo contemporáneo obtuvo la expresión de amor platónico. Lo que queremos destacar de esta reunión, que ya avanzada la noche, Platón le pide al filósofo Aristófanes que explique el amor homosexual. Aristófanes cuenta cómo algunos hombres o mujeres tienen atracción natural por el mismo sexo. Y nos movemos en la historia al imperio de los romanos. Para aquel entonces, los valores griegos ya se habían esparcido por todo el viejo mundo, entre ellos la normalización de la homosexualidad. Según registros, los romanos practicaban la homosexualidad con la variante de que este era un símbolo de abuso de poder. Por eso hay varias historias y hay varios frascos que demuestran interacciones de amo con esclavo o ama con prostituta o de dos personajes de clases sociales diferentes. No solo usaron el arte para expandir su poder, sino que también usaron la religión. Después de brutales persecuciones a los grupos cristianos en todo el imperio romano, alrededor del año 300 después de Cristo, el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial de Roma. Es allí donde nace propiamente la Iglesia Católica Romana Apostólica. Y al principio de la Edad Media se empieza a utilizar el término sodomía para describir relaciones del mismo sexo. Nótese el poder del lenguaje. Para cualquier persona conocedora de la Biblia, la palabra sodomía evoca la historia de Sodoma y Gomorra. En la Edad Media se juega con la paradoja del, entre comillas, pecado prohibido o los pecados inmencionables. Al mismo tiempo hay estructuras o mosaicos en catedrales y manuscritos que cuentan la historia de parejas homosexuales. Este punto es importante dado que la Iglesia utilizaba el arte para propagar su doctrina. Las misas eran en latín, el público no tenía acceso a textos sagrados, casi nadie podía leer o escribir y la Iglesia había vetado todos los textos de otras culturas, como la de los filósofos griegos y romanos, porque pensaban que eran paganos y pecadores.
conforme pasa el tiempo también varios personajes resuenan. A nosotros se nos vino a la mente Shakespeare, que muchos académicos piensan que Shakespeare era gay. Y bueno, si era o no era gay es poco importante debido a que él en sí exploró la homosexualidad profundamente, a pesar de que era, entre comillas, un pecado inmencionable. Y queremos destacar un ejemplo bastante importante, que es La Noche de Reyes. Las sociedades en ese entonces eran altamente misóginas. Y bueno, seamos honestos, o sea, todavía tenemos sociedades misóginas, bastante misóginas, por lo que la iglesia odiaba las relaciones hombre-hombre o cualquier acto sexual que no fuera para procrear. Mientras el cristianismo perseguía con fuerza a los sodomitas, las lesbianas empezaron a tomar como más forma y más fuerza, y por eso hay registros de varias parejas lesbianas en manuscritos medievales, en canciones y en cuentos clásicos. También nos pareció importante compartir con ustedes un poco de historia sobre la comunidad LGBTQ+, principalmente, y queremos que esto quede bien claro, principalmente para demostrarles que estos sentimientos no son nada nuevo y para dejar en claro que ser de esta comunidad no es una moda como muchas personas adultas piensan hoy en día. Yo he tenido varias discusiones. Eso, entonces les queremos dejar en claro que esto no es nuevo, no es una moda que estamos implementando los millennials o las nuevas generaciones o como quieran llamarnos. Y también queríamos contarles un poco de la persecución y de los castigos que se les implementaban a estas personas cuando se descubrían o cuando se les probaba, entre comillas, que cometían estos actos. Así es, nos pareció importante mostrarles un poquito de historia, qué tan antiguos, de qué tan viejos tenemos registro de comportamientos homosexuales. Mientras una pequeña porción de las poblaciones intentaban vivir su sexualidad al máximo, la mayoría, que por cierto eran las personas que estaban al poder en aquel entonces, los perseguían y tomaban represalias bastante fuertes. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando personas eran descubiertas en actos de sodomía, se seguían métodos extremos. Si eras hombre, tenías 3 oportunidades. En la primera oportunidad era solo una llamada de atención. A la segunda, te podían cortar los genitales. Y en la tercera, ibas a ser ahorcado en la horca. En el caso de las mujeres, solo podían tener 2 oportunidades, que eran brutales desde el principio. En la primera, te cortaban los genitales, que me da curiosidad que cortaban porque no tenían conocimiento de anatomía todavía. La segunda oportunidad era la muerte, y a diferencia de los hombres, no te ahorcaban, sino que te quemaban, porque... Otro ejemplo también de cómo se manejaba la homosexualidad estaba en 1533, cuando el rey Enrique VIII decretó que la sodomía, el cual consistía en sexo entre 2 hombres, entre 2 mujeres, o entre hombre, el humano con un animal, que en esa época se conocía como la bestia. El rey Enrique VIII decretó que la sodomía sería castigada con la muerte, y este decreto no fue removido hasta 1861. Todo esto ocurría en Inglaterra. Y bueno, nos movemos al siglo XX. En el siglo XX, las personas que se sentían atraídas a personas de su mismo sexo, en esta confusión que ellos tenían en este encuentro de sentimientos, buscaban ayuda en hospitales y en el personal médico, y los médicos, al no tener experiencia en este tipo de situaciones, los referían con profesionales en enfermedades mentales. Cuando ellos visitaban a estas personas preparadas en enfermedades mentales, se les hacía un psicoanálisis previo para ver qué se podía hacer, para ver cuál era el seguimiento, cuál era el tratamiento. Entonces, quisimos detallar algunos de los tratamientos. Nos movemos a la década de los 60 y a la década de los 70. El electroshock. El electroshock básicamente es conectar electrodos en las muñecas y en las piernas de los pacientes y administrarles descargas eléctricas mientras veían fotos de mujeres y de hombres en diferentes etapas de la desnudez. La meta de esto era reducir el deseo sexual hacia personas del mismo sexo. Estas descargas también tenían una duración de 30 minutos, y lo que nos pareció impresionante y bastante ridículo es que, o sea, tú llegabas a tu cita, a tu electroshock, y te podías ir a tu casa dependiendo de la gravedad de tu situación, entre comillas, gravedad. Y a estos pacientes se les daba una máquina de descargas portátil para que se la pudieran llevar a su casa y pudieran administrarse los electroshocks en la comodidad de su hogar.
bastante ridículo. Otra forma de tratamiento también era recetar estrógenos. Esto les ayudaba a los pacientes a reducir el deseo sexual. Esto fue en la década de los 50. Y muchos pacientes se morían a causa de los efectos secundarios que les provocaba esta droga. Bueno, otros ejemplos sería las personas que les recomendaban buscar ayuda en la iglesia. Como ya dijimos, la iglesia creía que era un pecado, entonces, bueno, se le delegaban otras cosas. Y también quisimos comentarles el día de hoy, la terapia electroconvulsiva, bueno, consiste en colocar 2 electrodos a los lados de la cabeza de la persona y administrarles descargas eléctricas, que bueno, eso nos pareció extremo también. Bueno, todo lo que hemos contado hoy es como muy extremo. Así es, conforme pasaron los años y conforme nos movimos más hacia la década de los 70, fue donde el movimiento tomó fuerza formalmente y se identificó como un movimiento que buscaba tener derechos civiles. Antes podía ser despedido, te podían discriminar, te podían terminar matando y la sociedad iba a estar feliz respecto a eso, lo cual contradice principios de varias constituciones donde el primer derecho es a la vida y donde el primer deber del gobierno es proteger a sus habitantes. Así que como todos nuestros podcasts, y perdonen que esté un poquito nerviosa, vamos a compartir historias personales y perspectivas personales. Así que las chicas me han pedido que comience en esta ocasión y yo quería contarles un poquito de mi experiencia. Ya Lisette, bueno, yo ya les comentaba y Lisette afirmaba que yo soy parte de la comunidad LGBT. Yo en lo personal, vamos a comenzar desde el principio. Yo siento que a lo largo de mi vida yo he vivido una gran contradicción. ¿Por qué es esto? Porque yo me identifico como cristiana y de hecho soy miembro de una iglesia cristiana. Cuando digo cristiana me refiero a yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Con todo lo que leemos, lo que les hemos contado y con conocimiento general, ustedes sabrán que las iglesias cristianas están en contra, altamente en contra del comportamiento homosexual o la atracción hacia el mismo sexo, debido a que creen que es innatural y que creen que no fue creado por Dios, sino que es una opción, que es moda o es solo un trauma que se puede corregir. Así que mientras yo crecí en un hogar altamente cristiano y de buenos padres, que yo siempre he agradecido la disciplina que me dieron mis padres y las oportunidades que me han dado. Yo siempre me sentía atraída a aprender de Dios, siempre me sentía atraída a aprender de libros, a crear, a explorar, mientras al mismo tiempo siempre me sabía que algo era diferente respecto a mí. Yo pude reconocer a una edad temprana que había algo diferente en mí, pude reconocer que tenía una atracción hacia el mismo sexo. Mucho antes de que yo lo pudiera verbalizar o que yo lo pudiera articular, yo ya sabía que a mí me atraían las chicas. Y me recuerdo, esto creo que no lo saben mis compañeras de podcast, y es que yo me acuerdo que ustedes saben que los niños son curiosos y tienen siempre, ese es su primer beso, que no cuenta como el primer beso, pero aún así lo recordamos. Yo me acuerdo que fue con una chica. Y yo me acuerdo que regresé a mi casa, después de la escuela, yo regresé a mi casa y ahí estaba mi mamá cocinando y ahí estaba mi papá en la cocina. Y yo estaba feliz, estaba escribiendo como en un pedacito de papel lo que había pasado y mis papás me preguntaron que cómo me había ido ese día y yo me acuerdo que yo les conté todo lo que había pasado y me acuerdo la cara de repulsión que hizo mi papá y la cara de enojo que tenía mi mamá. Yo les conté a mis padres que había besado a una niña en el colegio y jamás nunca voy a olvidar la expresión que hicieron mis padres. No dijeron nada y solo me ignoraron, pero yo sabía que ellos estaban molestos y que tenían asco. Y en mi pobre mente yo me pregunté por qué se sentían así cuando yo pensaba que era absolutamente normal. Bueno, el tiempo pasó y conforme yo salí del closet, ese es el término, fue hasta que aprendí que la atracción al mismo sexo se llamaba homosexualidad. Y así empecé a aprender todas las otras etiquetas. Así que yo me acuerdo que hablé con mis padres y les expliqué que a mí me atraían las chicas.
no estuvieron muy felices, pero ellos fueron los primeros en saber. Ahora, ¿por qué yo decidí salir del closet? Y esto es algo que me han preguntado algunos amigos que están en proceso de salir del closet. Yo les diría que prueben las aguas. Ustedes conocen a su familia y esto es lo que pasa. Cuando uno sale del closet, uno no puede regresar. La idea de salir del closet es buscar aceptación, buscar amor, buscar una manera de normalizar lo que para ti es normal, normalizarlo al exterior. La idea para mí de salir del closet era que no quería ir contra la voluntad de mis padres, pero al mismo tiempo yo quería tener la libertad de, bueno, llevar a mis amigos a la casa y que supiera quiénes eran mis amigos, pero al mismo tiempo saber, tener ese apoyo que en algún futuro tal vez iba a llevar a alguien que lo considerara mi pareja. Um, y que en el proceso yo quisiera que ellos no fueran violentos o que no hicieran esa cara de asco y de repulsión que hicieron cuando les conté de ese primer beso inocente, ese primer beso de infancia. La verdad ha sido un proceso bastante duro conmigo. Otra cosa de salir del closet es que uno tiene que tomar la decisión con quiénes, porque la gente habla y porque uno no sabe cómo va a reaccionar la gente. La verdad es que la discriminación en varios países es ilegal, pero aún así pasa. El odio es condenado por la ley, pero aún así hay odio, hay discriminación, hay persecuciones y a mí me han perseguido mucho por mi sexualidad. Lastimosamente me persiguieron también dentro de mi iglesia. Tuve mucha persecución y fue una persecución altamente traumática que incluso ahorita me dan como ganas de llorar mientras les cuento la historia. Mientras yo crecía, siempre vivía con esa contradicción. Así que conforme me volví un poco más mayor y conforme vi que estos sentimientos eran más y más fuertes, más y más cerrados en mi corazón, y les cuento, yo intenté salir con chicos, yo hice de todo para tratar de borrarlo, tratar de corregirme. ¿Por qué? Porque me decían constantemente que era un pecado, que eso no era de Dios, que Dios no me había creado, que tal cosa, yo no había nacido así, que eso no era cierto, era una gran mentira. Así que decidí explorar un poco más mi sexualidad y empecé a salir un poco más del closet con la gente. El segundo grupo a quien le dije de mi sexualidad fueron a Lisette, a Vicky y el resto de nuestro equipo de mejores amigas. Fue a ellas que les dije y la verdad me sorprendió su reacción porque ellas ya lo sabían. Ellas ya solo estaban esperando, ellas ya lo sabían, pero yo no lo había externalizado. Ellas ya lo sabían. Sí. De hecho, ya vamos a hablar de eso, pero ellas ya lo sabían por años, siempre ya lo supieron siempre. Pero yo estaba en ese periodo de negación. Ahora bien, estoy en un punto de mi vida donde expresar mi sexualidad puede implicar que bloqueen mi educación superior, que me despidan del trabajo, que me manden a otro país y que pase la ley del hielo dentro de mi comunidad religiosa. Es altamente triste, muy triste. Y con los años he tratado de buscar el balance y me he dado cuenta de que si Dios realmente existe, Él me ama tal cual soy. Y me he dado cuenta de que si alguien se quiere ir de mi vida porque no le agrada mi sexualidad, pues que se vaya. Porque esa persona nunca me aceptó. A mí me duele cuando escucho historias de padres, de familia, y así fueron mis padres cuando te dicen, te amo, pero, eres mi hija, pero, tienes un futuro, pero. Cuando te dicen pero, eliminan por completo el significado de amor incondicional, porque le están poniendo una condición. Te amo, pero no me gusta que sea gay. Te amo, pero esa no es tu naturaleza. Te amo, pero esa no es quien tú eres. Tú no eres gay, tú no eres lesbiana, tú no eres bisexual, eso es mentira. Y cuando tú en tu corazón sabes que sí es cierto. Así que en una conversación reciente que tuve con mis padres, yo me di cuenta, el problema es que uno está en esta batalla interna, tratando de buscar un espacio en la sociedad, buscar un espacio dentro de la iglesia, que para mí fue una familia, buscar un espacio dentro de la universidad, entre mis amigos, entre mi familia, que por cierto, chicos, ahora estoy saliendo completamente del closet con mis otros miembros familiares. Buscar ese espacio es fuerte y creo que hay dos preguntas que me tocó contestar
y que seguro les van a ayudar a los que son creyentes. Como les digo, yo me identifico como creyente. Entonces me hice esta pregunta: si Dios realmente existe, y eso es lo que le dije a mi mamá, y fue ahí donde cambiaron las cosas. Le dije: mamá, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que Él sabe todas las cosas? Sí. ¿Tú crees que Él puede hablar con sus hijos? Sí. ¿Tú crees que somos sus hijos? Sí. Ok, le dije: mamá, entonces si tú crees en esas cosas, ¿por qué no le preguntas a Dios si la homosexualidad es un sentimiento natural, si realmente nacemos así? ¿Por qué no le preguntas si yo, tu hija, la única que tienes, soy gay? ¿Por qué no le preguntas a Dios si es cierto lo que yo te estoy diciendo? Y eso no nos hablamos por mucho tiempo, como alrededor de 6 meses. Y luego vino una respuesta: hija, tengo una respuesta para ti, pero no te la voy a decir. Pero ahora, ¿qué quiere que haga? Le dije: bueno, mamá, ahora que tenés una respuesta, ¿qué vas a hacer con esa respuesta? Esa es la pregunta que yo me hice. Ahora que yo sé, ahora que yo puedo verbalizar mi identidad sexual, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Qué quiero hacer realmente? Y esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte que me ha ayudado a salir adelante, y es la segunda parte que me ha ayudado a sacudirme todas los malos comentarios. En la vida, esta es nuestra vida. Cada quien dirige su barco, y cuando tenemos presiones externas y cuando tenemos expectativas externas, estamos viviendo la vida de alguien más. Estamos viviendo la vida de alguien más. Yo no quiero vivir la vida de alguien más, yo quiero vivir mi vida. Y al mismo tiempo, tomar mis decisiones y lidiar con las consecuencias de dichas decisiones. Y en el proceso, mucha gente se va a ir, mucha gente se va a acercar, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Yo quiero vivir una vida que sea propia, quiero vivir una vida que inspire a los demás, quiero vivir una vida que se recuerde en un futuro, quiero vivir una vida feliz. Y nosotros encontramos felicidad en nuestros propios términos. Así que al final de mi pequeña intervención, yo quisiera agradecerle a mis padres por todo lo que han hecho por mí. Quisiera agradecerle a mis amigos, los que saben, gracias por todo su apoyo, y también a mis mentores y a otros maestros que han estado conmigo, y también a los que se fueron, porque los que se fueron me enseñaron de que no los necesitaba en mi vida para ser feliz. Y para todos los que se están cuestionando, que se están analizando a sí mismos, tómense su tiempo. Como le digo, muchas veces sabemos que hay algo que es diferente respecto a nosotros antes de que lo podamos verbalizar. Así que tómense su tiempo, analícense, tomen apoyo de aquellos que sí van a estar con ustedes. Devuelvan ese mismo favor para todos los que son diferentes a ustedes, porque si ustedes piden aceptación, entonces tienen que aceptar a los que son diferentes. Y bueno, esa es toda mi historia, así que espero que se sientan inspirados a vivir una vida feliz en sus propios términos. Hazel, gracias por compartir con nosotros todo esto. Creo que como tu amiga, bueno, en general, como ser humano, no me gusta saber que alguien está sufriendo o sufrió en algún momento por una situación. En tu caso, pues creo que es una manera un poco valiente la tuya de expresarte y de salir adelante a pesar de lo que algunas personas piensen, porque no te tiene que importar. Tienes suficientes amigas, a nosotras que te queremos, y tu familia y las personas que realmente valen la pena en tu vida. Como decías al final, lo importante aquí es que quienes pertenecen en tu vida son los que realmente te aceptan y te quieren como eres. Yo quiero compartir pues mi experiencia o mi perspectiva un poco sobre el tema, es porque a diferencia con lo que te está pasando a ti, yo solo tengo amigos que forman parte de la comunidad LGBT, eh, y yo creo que en realidad con las personas no tiene que importar amen o con quién se involucren, sino qué aporte tienen a la sociedad o cómo es su corazón, si son buenas. No te tiene que importar lo demás. Aquí lo importante es dejar huella en este mundo, hacer el bien, dar amor, y no te tiene que importar si tiene una pareja hombre o mujer o le da igual con los dos tipos de pareja. O sea, eso no es importante no te tiene que importar, de hecho, solo
no sé, uno se tiene que concentrar en otras cosas más importantes. Y yo creo que también, pues, soy católica, yo creo en Dios y creo que Dios es amor. Él realmente ama a todos sus hijos a pesar de cualquier cosa y creo que si Dios es capaz de amarnos, ¿por qué no podría hacerlo cualquier otro ser humano? O sea, no entiendo porque algunas discusiones que he tenido con familiares o amigos, que Dios está molesto con las personas homosexuales por a quienes ellos deciden amar. Y yo digo que no, porque Él nos enseña a amar, a respetar y a querer. Y creo que nuestro papel como amigos es apoyarlos, brindarles nuestra ayuda. Y como cualquier otra relación, si algo sale mal, pues apoyarlos, si algo sale bien, celebrarlo con ellos. Y también creo que si en algún momento nosotros vemos un acto violento en contra de alguna persona homosexual, creo que aparte de algo humano, también sería defenderlos, ponerse frente a la situación y decir, no, a mí no me gustaría que me ofendieran o me maltrataran basándose en la persona a la que yo amo, o sea, no. Y creo que en general, como sociedad, como humanidad, tenemos que acostumbrarnos a respetar las diferencias, a ser más humanitarios, a ser más respetuosos y a esparcir más el amor y no el odio. Entonces, gracias de nuevo por compartir con nosotros algunas cosas que no sabíamos, que nos impactaron, atreverte a decirlo y bueno, este fue mi punto de vista con respecto a la situación. Gracias, Hazel. Gracias, Vicky, por compartir sus historias. Y yo les quería contar la historia bueno, medio la contó Hazel hace un rato, pero yo les quería contar la historia de cuando nos enteramos que a Hazel le gustaban las niñas o las mujeres. Me acuerdo como si fuera ayer, de hecho. Nosotras estábamos sentadas todas en una butaca, en un restaurante. Me acuerdo que estábamos sentadas en una butaca, nosotras, nuestro grupo de amigas, que hasta el día de hoy somos muy, muy unidas. Nuestro grupo de amigas somos 7, no sé si lo hemos contado antes, pero somos 7 amigas muy, muy unidas y estábamos celebrando el hecho de que nos habíamos graduado. Entonces estábamos sentadas, estábamos hablando, tirando comentarios aquí y allá de lo que seguía en nuestra vida, así. A lo que Hazel como que nos vio así, nos dijo que quería que contarnos algo. Todos nos quedamos como, ¿qué será? ¿Qué será? Y ahí fue cuando nos dijo que ella pues se identificaba en la comunidad LGBTQ+, y que le gustaban las mujeres. Y como que todas la vimos así, como no muy, o sea, la vimos. Nosotros nos le quedamos viendo y fue como, sí, es que ya lo sabíamos. Y ella se quedó como extrañada y nos dijo así como, ¿pero cómo? Y nosotras le dijimos, sí, es que ya sabíamos que te gustaban las niñas. O sea, siempre lo supimos. Y pues todas lo sabíamos. Creo que Vicky va a confirmar que Vicky fue, como se podría decir, como de las últimas en agregarse al grupo. Yo que la conozco desde que éramos muy, muy pequeñas, yo siempre lo supe, fue seguro. Porque ella siempre, cuando creces, como que identifica ciertas cosas y es muy raro de explicar, pero la cosa es que siempre lo supimos. Y también quería agregar a todo esto que yo creo que es importante, o más bien quisimos hablar de esto principalmente como para contarles un poco sobre el orgullo, de por qué se celebra este mes, todas esas cosas, pero la razón por la que, aparte de que obviamente Hazel se identifica con esta comunidad, pero la razón por la que yo quería tocar este tema es porque, como lo dije anteriormente, yo he tenido conversaciones con gente adulta, gente mayor, que creen que el hecho de sentirte diferente y de que te gusten las personas de tu mismo sexo es una moda. Ellos creen que es una moda, ellos creen que es no conocerse a sí mismo, ellos creen que es pasajero, ellos creen que es, como dijo Hazel muy, muy temprano en el episodio, algo de un trauma no superado o a raíz
de un trauma, cosas así. Entonces yo quería hacer este episodio, sobre todo por eso, porque es la pelea que tengo, no diaria, pues, pero es la pelea que tengo seguido con muchas personas que creen que las personas que tienen sentimientos hacia personas de su mismo sexo están experimentando. Entonces quería que quedara claro eso, que yo puedo decir que lo he visto a lo largo de mi vida viendo a Hazel crecer, y yo sé en mi corazón y lo sé en mi mente que no es una faceta que no se puede escoger también. Eso es otra cosa que la gente adulta cree. Y bueno, la gente en general que no entiende este tipo de cosas cree que es una opción. Y yo puedo decirles que viendo a Hazel crecer no es una opción. Ella no decidió esto. Lo sé y lo he visto porque nos hicimos amigas un poco después, pero yo siempre la he tenido en mi mismo salón, podría decirse. O sea, siempre ha estado en mi mismo curso. Entonces, y yo sí creo, aunque alguna gente dice que científicamente no está comprobado, pero yo sí creo que naces así, que no es una opción y que no te vas a despertar un día y vas a decir, me gustan los hombres y sos un hombre. Bueno, y llegamos al final de un episodio más de Guanacas Empoderadas. Creo que no puedo estar más agradecida por el apoyo de mis amigas y también de mis familiares al ir saliendo del closet, y también por apoyarme pues en mis planes de la vida. Las niñas me han encargado esta conclusión, y siento que es una de las conclusiones más sencillas que vamos a hacer. Esta conclusión creo que va a responder la pregunta de cómo podemos seguir un camino de excelencia. Lo que hemos tratado de hacer con este podcast es puntualizar los hechos de la antigüedad del comportamiento homosexual y de la antigüedad de los diferentes miembros del espectro LGBT, así como también cómo la sociedad, que es en mayoría heterosexual, ha perseguido por años a esta minoría social. Y lo ha perseguido no solo violentamente, psicológicamente y en dogmas, sino que nos han, porque a mí también me han perseguido, ya les comentaba, nos han perseguido de tal manera que nos piden la mayor y una de las cosas más difíciles para cualquiera, y es el negar el ser, negar parte de nuestros cimientos. Creo que cuando pienso en el significado del orgullo, cuando pienso en el orgullo refiriéndose a los estándares de la comunidad LGBTQ+, creo que la causa, o sea, el objetivo de todo este movimiento, el objetivo de salir en protestas, el objetivo de ponerse el arco iris, es solo para compartir el mensaje y compartir el objetivo del movimiento, que es darse el lujo de vivir una vida normal, darse el lujo de poder salir a la calle y tener acceso a iglesias, tener acceso a educación, tener un acceso al trabajo, tener acceso a una familia, tener acceso de amar, de tener un noviazgo y probablemente hasta un matrimonio con la persona que amamos. Es increíble. Yo me pongo a pensar en el valor del amor, como para mí el amor es la energía que nos mantiene con vidas. Si yo creo en Dios y creo que Dios nos ama, entonces creo que nos creó a nosotros porque nos ama. Y dado que creo en Dios, a mí me satisface saber que quien me va a juzgar es Él y no estos que me persiguen a mí. Quisiera darles un mensaje a los padres de familia que tienen un hijo o una hija que se identifica con esta comunidad, y quisiera decirles que estos hijos realmente no quieren ir en contra de ustedes. Ellos están tratando de definir su carácter, de definir un futuro, y cuando les comentan, cuando les dicen acerca de su orientación sexual, ellos lo menos que están buscando es que los reprochen, que les tengan asco, que los castiguen, que los odien, que dejen de amarlos. Por el contrario, lo que están buscando es apoyo, están buscando guía, están buscando amor. Y para todos estos padres que creen que con echando al hijo de su casa o al no hablarles, eso no les va a ayudar de nada a sus hijos. Eso va a crear odio en sus hijos. Si ustedes creen que no asistir a
no asistir a la boda, no asistir a la graduación, no asistir a sus cumpleaños o ignorar sus mensajes y llamadas, los va a acercar a Dios, va a ser completamente lo contrario. O sea, lo que quiero decirles es que ustedes pueden respetarlos y al mismo tiempo no tolerar esas acciones. Quiere decir, ustedes, los padres de familia, si ustedes no están de acuerdo, perfecto. Ustedes pueden no estar de acuerdo, pero no pueden desechar a su hijo. Algo que yo le decía a mi madre es que, y va a ser bien duro y creo que, bueno, es algo bastante personal. Una de las conversaciones más difíciles que tuve con mi madre es cuando le dije lo siguiente: mamá, lo que a mí me hace feliz a ti te hace triste, y lo que a mí me hace triste a ti te hace feliz. Y si yo no fuera gay, yo no fuera tu hija. Si yo no tuviera esta orientación sexual, yo nunca hubiera sido tu hija. ¿Por qué cuando te dije que era homosexual cambió nuestra relación? Si he sido la misma niña con la que jugabas, he sido la misma niña con la que cocinabas las cenas todas las noches, he sido la misma niña que nos sentábamos en el jardín a hablar de poesía, a hablar de la Biblia, a hablar de esas escrituras. ¿Por qué cuando salgo del closet ustedes, padres, tienen que cambiar la relación que tienen con sus hijos? Ese niño que le enseñaron a caminar, que lo vieron gatear, que vieron cómo aprendió a leer, porque esa relación tiene que cambiar. Créanme que estos niños están haciendo lo mejor que pueden para conservar relaciones esenciales, para descubrirse a sí mismos y al mismo tiempo tener éxito en esta vida. Yo también quisiera decirles a las personas que están en la comunidad LGBT que así como ustedes piden amor e igualdad, tengan amor y empatía por las personas que los odian. Es un paso exageradamente difícil, pero ustedes no pueden exigir algo que ustedes mismos no dan. Hagan un esfuerzo para entender también de dónde vienen estas personas. Y claro, ustedes no tienen que salvar todas las relaciones, pero salven las relaciones esenciales, las relaciones con sus padres o sus hermanos o esa persona que los crió también, que es una figura materna o paterna. Hagan un esfuerzo para conservar otro tipo de relaciones, porque la verdad, somos seres sociales, no podemos andar por la vida por nosotros mismos. Cuando ustedes estén a punto de explotar, recuerden un ejemplo mejor que ustedes. Pregúntense, ¿cuál es un camino a la excelencia? Así como ustedes piden igualdad y se sienten tan seguros acerca de su identidad, así se sienten seguros otras personas acerca de, bueno, tienen opiniones bastante fuertes, pero pregúntense, ¿cuál es un camino a la excelencia? Yo he estado agradecida de haber podido trabajar en este episodio, ha sido bastante gratificante y en fin, busquen la felicidad en sus propios términos, amen apasionadamente, amen a su familia aunque a ustedes no los amen. Hagan de su vida un ejemplo que sea de inspiración y esto ha sido todo por hoy y esperamos que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. Así que, ¡chao! 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 ¡Chao!